Por ejemplo, para las personas que quieren iniciar con esta mancia, con la cartomancia, que es la lectura de tarot, ¿qué recomendaciones les podrías dar en cuanto a inicios? Por ejemplo, aquí podemos ver que pues hay diferentes tipos de tarot. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esto? Por ejemplo, nosotros para normalmente empezar a estudiar tarot, lo más recomendable es que siempre iniciemos estudiando por el tarot de Marsella o el tarot de Rider, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque estos dos tarot tienen justamente todos los simbolismos que necesitamos para poder hacer una interpretación. Ajá. Y justamente estos parten del tarot o el mazo original. Y de hecho, bueno, podemos encontrar este tarot este, justamente, que es el tarot de oro o el tarot Visconti Sforza. Y ese tarot es muy importante porque justamente son las pinturas que él realizó en dado momento. Cabe recalcar que, por ejemplo, Visconti Sforza nunca hizo o pintó estas obras de arte, porque en realidad son obras de arte las que hizo con una intención de que fuera un tarot. O sea, en realidad él lo hizo como un regalo para una pareja que se iba a casar, que de hecho por eso es el tarot de Visconti Sforza, lleva los apellidos reales de quienes se casaron. En ese entonces, Bonifacio Bembo se inspira justamente en la parte de las fiestas reales de la época medieval. Y nosotros vemos justamente que en las cartas hay muchas personas, o más bien los arcanos que están mostrando las cartas, tienen, son muy extravagantes, están vestidos muy extravagantemente. Y porque justamente a esas fiestas asistían personas muy importantes, de mucho dinero, y por eso es que podemos ver como mucho estos simbolismos de coronas, de báculos en las cartas, precisamente por esas personas importantes, ¿no? Dentro de las fiestas. Menciono esto porque justamente como no era visto en realidad o la intención inicial del tarot no fue que fuera un arte de adivinación, eh, posteriormente llegando esta información directamente a Francia es donde se le empiezan a agregar otros simbolismos más importantes. Y esto nace ¿por qué? Porque finalmente en Italia este tarot en realidad era como utilizado como un juego de azar. Entonces, no, es decir, no tenía una numeración, no tenían nombre las cartas, no tenían un significado, solamente habían sido pintadas sin ningún objetivo, digamos, espiritual. Ajá. Y posteriormente llega estas pinturas o este arte convertido en pequeños mazos, y cuando llega a Francia, finalmente allí es donde alguien se da cuenta que evidentemente tiene muchos rasgos que se tienen que destacar, ¿no? Es como si fuera algo más. Y justamente cuando llega este juego de azar a Francia, a Marsella, de hecho, ahí, ahí encuentra este mazo, un hombre que se llamaba Frautrier, y justamente él añadió ciertos elementos que conforman el tarot moderno que hoy conocemos. Es decir, que las cartas ya poseen número, poseen un nombre. Ok. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tarot ya tiene un orden y una razón de ser. Es decir, este hombre no eligió al azar qué carta ponerle el número 1, 2, 3, sino que con base al diseño de cada una de las cartas pudo observar finalmente qué carta, de acuerdo al diseño, le correspondía el número, ¿no? Actualmente, los tarot que más se ocupan en el mundo es tanto el tarot de Marsella como el tarot
de rayos. Yo creo que como cualquier persona que quiere iniciar en esta parte de la lectura del tarot, es importante que sepan de dónde viene, y que justamente se inician normalmente o básicamente siempre con estas dos barajas por los simbolismos justamente que acabas de mencionar. ¿Me puedes decir qué es un simbolismo? Un simbolismo justamente es algo o un objeto que está relacionado directamente con una carta, y es decir, lo es todo. Es tanto el número, el nombre, las herramientas que poseen o las cosas que traen puestas los arcanos, y que obviamente también tienen un significado y una razón de ser en la interpretación. Claro. Entonces, bueno, el estudio básicamente del tarot es entender de dónde viene para poder entender su naturaleza, su origen, y de ahí partir con los simbolismos, ¿no? De acuerdo. Es decir, es como una historia, Ujú. es el viaje del loco, justamente. Ahorita hablando de este viaje del loco, me gustaría que hablaras un poquito más sobre esta carta en especial, para que empecemos como a adentrarnos un poquito más en esta parte inicial y básica del. Claro. En el tarot nosotros tenemos un conjunto compuesto por 78 cartas, 22 arcanos mayores y 56 menores. Y justamente, bueno, aparte de esos tarot que necesitamos para iniciar, eh, nosotros siempre vamos a empezar estudiando con arcanos mayores. Primero que nada, ¿qué quiere decir que sean arcanos mayores? ¿En qué consiste? En que justamente estas van a ser las cartas más importantes de todo el mazo, no minimizando la función de los arcanos menores, porque los arcanos menores en realidad nos ayudan a extender un poco más la información sobre una lectura. Pero en realidad nosotros es importante que entendamos y nos empapemos de pie a pa de arcanos mayores, completamente. Sí, claro. Desde la carta número 0 hasta la carta número 21. Y aquí obviamente yo siempre les recomiendo a mis alumnos que es muy importante siempre entender y comprender primero muy bien arcanos mayores para poder entender arcanos menores. Arcanos menores ya es, aunque son más cartas, sí es menos complicado poder hacer una interpretación porque es justamente una extensión de los arcanos mayores. Digamos que todavía nos da información más detallada acerca de una situación, de acuerdo a lo que están preguntando en ese momento la persona, ¿no? Pero iniciando justamente por esta parte de arcanos mayores, está una carta que es, digamos, el pie de inicio o el comienzo para poder nosotros entender el tarot como tal, ¿no? Y por eso es que les recomendaba hace un momento un libro que es el de Jung, donde muestra cómo la primer carta se va empapando de experiencias a lo largo de su vida o con el paso del tiempo. Y justamente esta primer carta es la carta del loco. Esta carta es muy bonita, es la más importante para comenzar y si te das cuenta, si la ves, vas a poder observar que justamente hay un número al cual muchas personas no le toman como mucha importancia, ¿no? Sobre todo a veces en la numerología o en algunos tipos de numerología no le dan la suficiente validez al número 0, ¿no? Yo te preguntaría a ti, ¿para ti tiene algún valor ese número? Sí, claro. Para mí el cero es el comienzo y el inicio y ahora sí que el empezar de cualquier cosa. Porque justamente para que existan los demás números, tiene que haber un cero. Siempre, siempre, siempre. El cero es el antecesor y es el final de todo. Es como un ciclo, como el comienzo y el final es como un infinito. El Ouroboros. En realidad, justo esto que estás diciendo tiene mucho que ver con nuestra carta, porque si nos damos cuenta, en realidad el número 0 hace que un número cualquiera tenga un valor específico, es decir,
El número 10 no puede ser 10 sin el cero. El número 100 no puede ser 100 sin los dos ceros. ceros. Un billón, un millón, 1000, no puede ser ese número sin esa cantidad de ceros. Es decir, el número 0 sí tiene una validación como tal y hace que el número por sí solo se potencialice. Pero en este caso, nosotros como estamos hablando justamente de tarot, el número 0, antes de empezar con la palabra el ojo como tal, el número 0 sí es el antecesor de cualquier otra cosa. ¿Ah? Es decir, nosotros, o yo creo que la mayoría de las personas siempre piensa como que el número 1 son los que inician, y claro, sí tiene que ver con eso, pero antes de los inicios debe haber algo para que se pueda iniciar. Es decir, un pensamiento, la inspiración, la creatividad, algún deseo, algo que ronde en tu mente, que a lo mejor no esté materializado, pero que esté en tu mente, que no esté aterrizado, pero esté en tu mente. Eso es el número 0 en este caso, ¿no? Es como si tú quisieras poner, digamos, una tienda en medio del bosque, porque no hay otras tiendas, el número 0 sería justamente ese que piensa poner algo en medio del bosque porque no hay nada que se venda ahí. Pero no tiene los elementos para poder materializarlo. Solamente está siendo creado todo en su cabeza. Primero, cómo lo va a hacer, cómo lo va a llevar a cabo. Él piensa, este número piensa si es buena idea o no. Eh, Está en un sueño que todavía no está hecho material, ¿no? Entonces, el número 0 es el antecesor de cualquier otra cosa. Antes de que tú, yo hagamos algo o tomemos una decisión o materialicemos una decisión, siempre hay un pensamiento, un razonamiento Sí. o la creación de ese pensamiento, de esa emoción, de ese sentimiento. Entonces, justamente el 0 va a ser como esa energía del nacimiento de algo. No sabemos todavía de qué, pero va a ser nacimiento de algo. Esa es la energía que le conlleva al número 0 y posteriormente justo la carta, o sea, me refiero solamente a la parte de la numeración, llega después del 0 el número 1. El número 1 sí es el que materializa. Si el número 0 pensó en poner, digamos, una tienda en medio del bosque, el mago con el número 1 llega y simplemente lo pone. Es la acción. Él acciona, él materializa porque tiene el poder de la materialización. Entonces, él llega e inicia, lo coloca, aterriza estos pensamientos, aterriza estos sueños, esos pensamientos, esa creatividad que todavía estaba divagando en la mente de la persona. El número 1 es el que va a llegar a materializar directamente. Sí, tiene mucho sentido. Realmente el 0 es, como dices, muchas personas no lo toman tan en cuenta, porque igual he tomado cursos en otros lados de tarot y justamente este tipo de explicaciones en cuanto a la numerología no lo ven. O sea, lo ven más siempre a la parte que todos saben qué significan los símbolos, todo el simbolismo, te meten colores, pueden explicarte a lo mejor posiciones, pero casi los números no los toman en cuenta en muchas escuelas. Y es importante porque al final de cuentas no por cualquier cosa está en la... Sí, los números son muy importantes. O sea, nosotros al tarot no le podemos quitar ningún tipo de validación. O sea, los colores que tiene son por algo. Los números que tienen son por algo. El nombre que tienen son por algo. Los objetos que tienen son por algo. Todo tiene una razón de ser. Y en este mismo conjunto de cosas se hace una interpretación muy sorprendente del tarot porque en realidad, o sea, respeto mucho cómo leen el tarot ciertas personas, pero en realidad para tú saber algo en concreto no necesitas hacer una lectura realmente grande, ¿sabes? Como muchos que conozco que sacan 10 millones de cartas, ¿no? Sí. Para responderte un sí o un no, o ni siquiera pueden darte esa respuesta. A mí se me hace súper innecesario. Pero bueno, no voy a criticar la forma de trabajar. No, sí, pero simplemente en una carta, o sea, en una carta nos podemos llevar... Un buen tarotista con 3 cartas, una te puede dar una interpretación bien completa. Otro tip excelente para que ellos que se den cuenta que pues el tarotista es bueno.
que con Exacto. una sola carta le está respondiendo lo que la energía les quiere decir en ese momento. Y lo que realmente significa la carta con base en lo que están preguntando. O sea, conectando su situación y la carta. Exacto. Entonces sí me parece muy innecesario. Cada tarotista, sí, Sacar repito, 70 cartas. sí, muy innecesario sacar Sí, 70 cartas cuando te están cuatro diciendo muy bien y explícitamente lleno de información qué es lo que está pasando en ese. sí, pues justamente, de hecho, en el estudio del tarot, cuando vas a algún curso, simplemente en puros conceptos, te llevas un buen. Y si lo ves más a profundidad, bueno, te puedes llevar hasta 2 clases en 2 arcanos únicamente. A veces Tiene de en una dónde. clase uno apenas se ve. Sí, y a pesar de que tú tengas como profesor, como maestro, este, bien dicho, más bien separado los conceptos que vas a dar para tratar de resumirlo, siempre es importante hablar perfectamente bien de todos, porque luego nos se entiende mejor, así los alumnos entienden mejor también esa parte de la explicación, porque justo si nada más nos dedicamos a estudiar qué es simbolismo, a la hora de la interpretación les cuesta mucho trabajo conectar la pregunta que les hicieron con lo que la carta les está diciendo. Por eso es que, o sea, en realidad, para nosotros dar una respuesta en sí, tenemos que saber absolutamente todo de la carta. Pues estamos hablando de un tema muy superficial, ¿eh? Sí, Porque, o sea, la parte del nombre, el número, los objetos que tiene el arcano en sí, cómo se está moviendo, es una cosa. sí, Pero aparte, tiene su propio significado la carta en sí. Entonces, hay que combinar en esa interpretación todos estos elementos para poder decirle al consultante qué es lo que está sucediendo. Con esta carta, que es el número 0, el nombre correspondiente es el loco. Ajá. Y aquí lo podemos ver, al menos en esta edición. Si nosotros nos ponemos a estudiar como algo muy general, que es justamente el creador, el inicio, el que empieza, digamos, vemos que él está de pie, ¿ah? Y está a punto de arrojarse a un precipicio como tal. ¿Ah? Pero vemos que este arcano tiene sus ojos puestos hacia arriba, hacia el sol. Ajá. Y va directo caminando a un abismo, ¿no? O a un acantilado. sí, Y pues en realidad, esa es la imagen principal, ¿no? Pero en realidad, yo siempre les comento a mis alumnos que todas las cartas que nosotros estamos viendo, siempre traten de visualizarlas o imaginar que tienen un movimiento propio. Es decir, que si estamos viendo que la carta, porque nosotros la estamos viendo estática, ¿ah? O sea, solamente vemos una imagen. Pero si nosotros sabemos que este arcano está avanzando o caminando casi con los ojos completamente enfocados hacia otro lado, acercándose a un acantilado, ¿tú qué crees que va a pasar? pues nos podemos caer. Exactamente. Ajá. Entonces, o sea, él va directo hacia un abismo. Entonces, de ahí, primero, esta fase de que se llame el loco como tal. ¿Ah? Porque la pregunta más racional que nosotros nos haríamos sería, ¿qué no está observando hacia dónde va? Sí, claro. Que no se está dando cuenta hacia dónde va a avanzar, porque si nosotros justo tenemos este enfoque que les comentaba de visualizar que las cartas tienen un movimiento propio, que se mueven, el siguiente paso del loco, ¿cuál va a ser? Aventarse probablemente. Si sigue caminando hacia ese abismo, se va a caer. Sí, Ajá. Entonces, yo te pregunto a ti, si estamos visualizando que se está moviendo y va a caer, ¿tú qué crees que le pasa? pues bueno, ahí es que no está viendo claro los peligros que puede haber en esta caída, no sabe si la caída es profunda, si abajo hay algo más, porque no está viendo hacia dónde va él, está con la mirada totalmente hacia arriba. Correcto. Él solamente está caminando y no sabe absolutamente ni dónde va a pisar, ni si se va a tropezar, si va a haber dificultad, si se va a morir probablemente. Entonces no está viendo nada de eso, solamente está avanzando hacia el abismo a punto de caer. Entonces yo creo que cuando avanza y se cae, pues sucede algo. Evidentemente
qué es lo que sigue con la explicación que nos puedes dar, ¿no? También puedo notar que hay un perro cerca de él. Este perro, ¿qué representa en esta persona? Porque el perrito está muy cerca de él, porque el perrito está, parece feliz y como que lo está cuidando, lo está protegiendo. Ok. El perro va a representar justamente la conciencia del loco. ¿Ah? En algunas bibliografías nosotros hacen referencia justamente a que puede ser tu guía espiritual, que puede ser incluso tu mejor amigo, diciéndote por ahí no, alertándote, ¿no? De decirte, voltea a ver por dónde estás caminando, te vas a caer. Eso es lo que el perro le está diciendo, ¿no? O el guía espiritual, o tu mejor amigo, por lo que tú quieras ver. El consciente, también nuestro consciente, diciéndonos, no, es que no debemos hacer esto. Y el loco lo que hace es no escuchar absolutamente nada de eso, hacerse oídos sordos y lanzarse al precipicio. Pero esta carta en sí es una carta, en mi punto de vista, muy neutra, porque justamente el loco no sabe qué es lo que va a pasar. Solamente sí, es tan fuerte su instinto, la energía que tiene, el deseo que tiene de iniciar algo, no saber qué, pero iniciarlo, ¿sabes? Él confía tanto en sí mismo y confía tanto en su intuición que dice, no importa, pero me voy a ver. Sí. No importa, pero lo voy a hacer, no sé qué me voy a encontrar, no sé con quién me voy a encontrar, no sé qué voy a aprender, pero quiero hacerlo. Y por más que esté a lo mejor esa vocecita del diablo, ¿no? O de nuestra conciencia diciéndonos, no lo haga, ahí va, ¿no? El loco, ahí va. Pero es muy bueno que empecemos justamente por esta carta, porque justo el loco es la carta que va a tener la apertura a impulsarnos a un nuevo conocimiento, un nuevo camino diferente, llevarnos por un sendero que no habíamos conocido antes y que es completamente nuevo. ¿Por qué? Porque el deseo que tiene este arcano es llenarse de conocimiento, llenarse de sabiduría. ¿Y cómo vas a obtener sabiduría y experiencia? Pues sí, aventando. Exactamente. ¿No? Iniciando, justamente. A mí lo que me gusta de esta parte de cómo explicas el tarot, de cómo lo desarrollas, es justo lo que acabas de decir, que visualicemos que las cartas tienen movimiento. Uh-huh. También como crear esta historia en tu cabeza a raíz de lo que estás viendo, te ayuda mucho a interpretar mejor la carta, a interpretar mejor la energía, a saber qué es lo que está haciendo una persona en un acantilado viendo hacia arriba, con este perro al lado, con un acantilado que parece ser peligroso y profundo, pero al final de cuentas, la cara que él tiene es totalmente de confianza en él mismo y de fe en que va a estar. Ajá, es como si me caigo muy profundo y me lastimo un pie, no importa. Ajá, sí, yo decido avanzar, exacto. Justamente es eso. Esta carta representa lo que muchos hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Todos lo hemos hecho. Inicialmente las personas que comenzamos con nuestro camino espiritual. Justamente nosotros como personas nunca nos imaginamos qué tan fuerte puede llegar a ser nuestra parte espiritual en la vida material en la que estamos, en la vida física en la que nos encontramos. A todos se nos rige con un sistema en el que obviamente tenemos que seguir un patrón, estudiar, trabajar, ¿no? Pero muchas personas tenemos un despertar espiritual bastante significativo y fuerte, obviamente dependiendo de la persona. Hay personas que vinieron a no despertar absolutamente nada y también está bien, pero al menos las personas interesadas en estos temas ya traen el loco dentro de su alma, ya empezaron el viaje al momento de estar preguntándose por qué quiero ver esto, por qué tengo la necesidad de sentir esto, de experimentar esto, sin saber absolutamente hacia dónde me va a llevar. No sé si esto sea un camino para mí, no sé si lo voy a lograr, no sé si voy a poder. Hay muchos peligros, charlatanes, entre otras cosas más peligrosas en este mismo camino y sin embargo nos lanzamos al precipicio y decimos ahora sí que con la bendición de los dioses a ver hasta dónde llego. Sí, y por eso es que la carta del loco es muy bonita, ¿no? Sí. Y es que es por eso que tiene esa interpretación.
Pero como todas las cartas, en realidad tienen un punto oscuro y un punto de luz. Ajá. Y no quiere decir precisamente que sea negativo, sino simplemente son, digamos, virtudes o defectos que tanto tú como yo tenemos. Lo mismo lo tienen los arcanos. Claro. Lo mismo lo tienen las cartas. Y justamente dentro de estas características, el loco va a ser una carta, o va a ser más bien un joven, porque así está colocado en la carta o diseñado, un joven, un hombre joven, eh, con estos deseos de querer aprender, disfrutar, conocer, comerse al mundo, disfrutar, ¿no? Sí, justo. Las bibliografías hablan mucho como de iniciar una utopía nueva, una experiencia nueva completamente en tu vida, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está invitando el loco, como a llenarnos de esa energía juvenil, ¿no? Tú y yo hemos sido jóvenes, Sí, más claro. jóvenes, Fuimos jóvenes. más jóvenes, Sí. entonces teníamos más energía, más ganas de hacer cosas, de experimentar cosas. Sí, no nos ¿no? interesaba tanto ni... El peligro no nos importaba, ¿no? Cuando somos adolescentes no nos interesa el peligro, no lo medimos con absolutamente nada y justamente esa energía tiene el loco. Por eso es, a ver, me encanta. por así. Por eso justamente es de aventarse, ¿no? Porque él no mide las consecuencias de sus actos. Cosa que aquí sí ya, viéndolo en esta parte racional, pues no está tan padre, ¿no? Claro, porque de hecho pueden haber muchos peligros por no darte cuenta también. Tomar muchas cosas desde tu inocencia, impulso e inconsciencia puedes causar muchísimo daño tanto a ti como a otras personas. Esta carta, ahorita hablabas de que tiene un punto positivo, una luz y una oscuridad como todo en la vida. Esto es dualidad, siempre existe en todos nosotros, ¿no? Todos somos la misma energía, somos luz, somos oscuridad, entonces pues como esta es una carta y está representando parte de la vida de una persona, tiene luz y oscuridad. ¿Qué pasa si en una consulta a una persona le sale este arcano vertido? ¿Qué energía podría estar reflejando en esta situación hipotética en la que la persona te pide un consejo sobre un inicio de algún negocio? Esta es una pregunta muy buena y lo primero que tenemos que decir es que aquí también muchos tarotistas deciden si leer el tarot con las cartas al derecho o invertida. Algunos tarotistas no les importa eso y como salga la carta, ellos la toman igual, ¿no? Okay. Para mí sí es muy valioso e importante que si la carta te sale al derecho es por alguna razón. Te sale invertida es por alguna razón también, ¿no? Sí, entonces no es igual. Oh, qué buena pregunta, porque ya eso difiere de cada tarotista, ¿no? Justamente el hecho de que nos pueda salir invertida esta carta, pues si ya estamos viendo o analizando un poquito de forma superficial que esta carta nos está hablando de inestabilidad, de conciencia, inestabilidad mental, invertida, es como si estas pocas virtudes que tuviera, ya el loco se vinieran completamente para abajo. Si está invertido, todo lo valioso que tiene el loco es desperdiciado. Es como si fuera arrojado al suelo. ¿Y qué elementos valiosos tiene el loco? Su sabiduría, su experiencia, su fe en él, su seguridad, sus deseos de seguir adelante, de seguir experimentando, de conocer, de comerse al mundo, se caen por completo. No hay apertura para nada. Obviamente estamos hablando de una persona mentalmente y psicológicamente muy inestable, que no sabe qué es lo que quiere, una persona muy confundida sentimentalmente, una persona que evidentemente no va a avanzar. Esta carta, para empezar, en cuestiones económicas, no es una carta muy valiosa, estando al derecho. Entonces, invertida, menos lo va a hacer, ¿no? No tiene ningún simbolismo que esté relacionado directamente con eso, más que con el impulso de iniciar a lo mejor un proyecto, un negocio, algo, pero de ahí a que haya como algo relacionado a materializar dinero, no. Entonces, evidentemente nos podría estar hablando de pérdidas, de despidos, fracasos, ¿no? Estamos hablando de alguien que no sabe para dónde ir. Si antes no sabía, estando al derecho, pero sentía esa intuición, no va a querer avanzar a ningún lado, se va a estar tropezando constantemente. Sí, una energía de alguien estancado. Incluso esta carta
Porque hay cartas que nos hablan de energías sobre la bisexualidad. Ajá. Ok. Y la carta del loco es una. Ajá. ¿Por qué? Porque justamente es un arcano que le gusta explorar, que le gusta conocer, que le gusta experimentar cosas diferentes. Y es un arcano que no cumple con las reglas de nada, ni de nadie, ni las imposiciones de nada. Ajá. Él siempre va a hacer lo que quiere. Entonces, invertido es completamente un caos. No sabe cómo sostenerse. Si antes, estando al derecho, no escuchaba a sus guías espirituales o a su mejor amigo, pues Ahora menos, menos, ¿no? sí, Va a estar claro. mucho más cerrado a ello, mucha confusión, puede estarnos hablando de que no tiene ninguna responsabilidad o no va a sentir ningún tipo de responsabilidad con nadie ni hacia nadie. Con estas características que te estoy diciendo, de una persona rebelde, de una persona que no sigue reglas, pero muy creativa, muy soñadora, impulsiva, muy liberal, muy libre, ¿qué signo zodiacal cree que representa a la carta del loco? Híjole, es que no sé, estoy entre Géminis y Libertad es su palabra clave. libertad. Alguien, pues Libra. Perdón. Y yo, No. Libra. El signo del zodiaco que no le gusta ser manipulado por nada, ni controlado por nada, ni por nadie, que no sigue reglas de absolutamente nada, que es original, que es creativo, muy intelectual, que siempre va a seguir su instinto, es Acuario. Ajá. Ok, entonces. Va a estar representado justamente por Acuario. El loco es 100% acuariano. Así empezamos justamente como este inicio de la carta y es muy interesante porque justamente en los libros nos menciona mucho que el loco debe ser el primogénito de todo para el recorrido o el estudio del tarot, porque al ser el número 0, el loco siempre va a estar al inicio y al final de un camino espiritual, material, de lo que sea, ¿no? Él siempre puede estar al principio, en medio o al final, por el número que tiene. ¿Y qué quiere decir esto? En los libros, sobre todo en el de Jung, nos explica mucho que el loco lo que va a hacer es que va a experimentar con el paso del tiempo muchas nuevas experiencias. ¿Quiénes se las van a enseñar? Los siguientes arcanos. Ok. El mago, la papista, la emperatriz, todos los demás, todos los 21 arcanos mayores que siguen, cada uno de esos arcanos le va a enseñar algo nuevo al loco. Él va a estar aprendiendo con cada una de esas cartas hasta llegar al final. ¿Y de qué estamos hablando con estas cartas? A todos nos representa una carta. Todos nos sentimos identificados con una carta, siempre, siempre. En algún momento de nuestra vida a lo mejor podemos ser un loco, podemos ser el diablo, podemos ser el mundo, podemos ser el sol, la torre, ¿no? Uh-huh. En ciertos momentos de nuestra vida podemos experimentar todas esas situaciones. Por eso es que el tarot resuena mucho cuando nosotros hacemos una lectura y justamente salen las cartas casualmente que son las que estamos proyectando en este momento.